Hola, para el segmento de hoy me he venido hasta aquí, hasta el Flushing Meadow Park, localizado en Queens, Nueva York, ya que en la parte de atrás de mí, como pueden ver, se encuentra localizado The Glove o el globo, llamado así porque pues representa nuestro globo terráqueo. Déjeme que me acerque un poco y le explique por qué escogí este lugar. Como les decía, este globo representa nuestro planeta Tierra. En él pueden verse los continentes representados en estas formas metálicas, pero también se ven unos aros que circundan el planeta. En nuestro segmento de hoy, llamado La Infinita Misericordia de Dios, veremos cómo la misericordia del Señor abarca todo nuestro planeta, como esos aros que la circundan o que circundan la Tierra, así es el amor y la gracia del Señor. Los creadores de la doctrina de la predestinación han establecido que Dios ha mostrado su misericordia solamente para un grupo de personas elegidas desde antes de la fundación del mundo. Según ellos, siendo que toda la humanidad habría de ser corrupta, Dios determinó que a un grupo de personas les iba a dar su misericordia, con lo cual mostraba que era un Dios justo. Y a los demás que dejó para eterna condenación, entonces en ellos mostraba su justicia. O sea, justo al mostrarle misericordia a algunos y justo al condenar a los demás. Algo que no abarca lo que conocemos de un Dios que es todo amor, gracia y misericordia. Bienvenidos pues a la infinita misericordia de Dios. Sí, comencemos con este primer pensamiento que dice de la siguiente manera. El ser humano no puede llegar a comprender a totalidad la magnitud de la misericordia divina, pues esta es tan inmensa como la magnitud misma de Dios. Por lo tanto, así aconseja la Escritura: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios. Si el impío se vuelve al Señor, nos dice la Escritura que el Señor será amplio en misericordia, amplio en perdonar. El impío es aquel que no es pío, que no conoce piedad. Es aquel que no ha nacido de nuevo. Aquel que no ha conocido a Dios. Dios está con su misericordia y su gracia extendidas para alcanzarle. Hay otro pensamiento muy lindo en la segunda carta de Pedro que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está en 2 de Pedro 3:9. Dios entonces tiene su gracia y su misericordia extendidas para todo ser humano. Dice Pedro, no quiere el Señor que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con base en esto entonces me hago yo las siguientes preguntas. ¿Por qué, si la Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, se atreven algunos a contradecirla asegurando que ya Él predestinó a muchos a perecer? ¿Cómo es que no entienden quienes interpretan la Escritura de esta forma? Que la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Óigase bien, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué no reflexionan sobre aquel texto que implica que la salvación está disponible para todos cuando dice en Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres? ¿Por qué ignoran lo que escribió el autor del libro de Apocalipsis 3:20, donde el Señor Jesús por medio de él dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo? ¿Por qué no consideran con suficiente sinceridad lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 18, que como por la transgresión de uno, Adán,
vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque ignoran que Dios, según 1 de Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué no toman en consideración lo que enseñó el apóstol Juan cuando dijo en Juan 9:31? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Dios oye a aquel que es temeroso. La misericordia de Dios es infinita, no podemos ponerla, resumirla y decir que ha sido dada solamente a un grupo de personas, cuando la Biblia me enseña que Dios quiere que todos sean salvos, que su misericordia y su gracia están para todos aquellos que son temerosos de su nombre. Así que entonces no ignoremos la Escritura por seguir la enseñanza de hombres. Mire esto, la Santa Biblia no se dejó para que nosotros tuviéramos la referencia de un Dios injusto y dictador que quiere recriminarle al ser humano lo corrompido que es. Tampoco se escribió para describir a un Dios cruel y genocida, interesado en castigar eternamente a la frágil humanidad que con profundo amor creó. Por el contrario, las Santas Escrituras nos fueron dadas para que conozcamos sobre el amor, la soberanía, el poder, la justicia, la gracia salvadora y la inconmensurable misericordia de Dios. La Biblia fue dejada para que entendamos que la gracia y la misericordia de Dios son suficientes para llenar toda la tierra. Y es que nuestro Dios, Él es un Padre amoroso que conoce la frágil condición del ser humano que Él mismo creó, haciendo uso de materiales terrenales, frágiles y perecederos, por lo cual no mantiene el enojo con nosotros para siempre. Por el contrario, cuando le hemos fallado, Él, movido a misericordia, ha entendido el origen de nuestra fragilidad, nos ha perdonado y ha hecho lo necesario para lograr nuestra redención. Nuestro Dios no está interesado en condenarnos. Por el contrario, y tratando de evitar al máximo que esto suceda, siempre ha provisto los medios que faciliten nuestra redención. Y esa es precisamente la razón por la que ofreció a su Hijo unigénito en sacrificio por nosotros, para que todo aquel que lo reciba como sumo sacerdote, mediador y cordero expiatorio pueda obtener la salvación, la redención de sus pecados, restaurar su comunión con Él y tener la certeza de vivir la vida eterna. Como dijera el apóstol Juan en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entiéndase que Dios, a través de la historia, como hemos hablado antes, a través de todos los libros que componen nuestra Sagrada Escritura, hemos visto cómo Dios ha dado su misericordia aún al pueblo que Él desde antes conoció, que es la descendencia de Abraham. Dice la Escritura que Dios lo soportó pacientemente en sus debilidades y falta de sumisión. Y esto fue no solo durante el largo tiempo que peregrinaron por el desierto, sino también cuando anduvieron por otros lugares de la tierra. El profeta Nehemías se refirió a esto diciendo: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon, oh Dios, tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Esto pasó cuando el pueblo se rebeló contra Moisés y quisieron volver a Egipto, pero Moisés intercedió por ellos, y Dios entonces le dijo a Moisés: por cuanto has intervenido, tú los perdonaré. Sigue diciendo el profeta: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías 9, 16, 17. Y es que aunque los israelitas le desobedecieron a Dios en muchas ocasiones, aún así sabían que si se arrepentían, Él les daría su misericordia infinita, siendo esta la razón por la cual decían, según 2 de Crónicas 29, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti,
y tú nos oirás y nos salvarás. Qué lindo. Confiar en Dios nos muestra la Biblia, buscar a Dios nos muestra la Biblia, temer a Dios nos muestra la Biblia, que es la clave para que su misericordia llegue a nosotros, para que su gracia nos alcance. Y es que nosotros no podemos olvidar que todos y cada uno somos por igual o tenemos la misma capacidad mejor de ser muy bondadosos y amorosos, o podemos ser muy malos y crueles. Todos tenemos la habilidad de amar u odiar, la habilidad de construir o destruir. Todos estamos compuestos de la misma naturaleza humana que, aunque fue creada espiritualmente a imagen y semejanza de Dios, es fundamentalmente frágil, por lo cual no debemos juzgar ni mucho menos condenar a los demás hasta el extremo incluso de destinarlos a pasar la eternidad en el infierno por el hecho de haber cometido el mismo tipo de faltas que ya nosotros hemos cometido o que tenemos la capacidad de cometer. Todos nosotros sin distinción necesitamos tanto de la misma misericordia y gracia divina como del mismo amor y perdón celestial. Aunque lastimosamente muchas personas se olvidan de su frágil condición humana para convertirse en jueces sin misericordias que quieren aplicar por sí mismos la justicia divina, lo cual hacen sin la misericordia, bondad y equidad con la que solo nuestro Padre Celestial lo sabe y lo puede hacer. Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Él no limita esas características suyas para un grupo de gentes. Nos muestra la Biblia, como ya lo estamos considerando, que Él está interesado en alcanzar a todas sus criaturas, a todos los hombres. El Salmo 103, 8 y 11 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Óigase bien, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. También hay una historia muy hermosa. Es hermosa en el aspecto en que podemos ver la misericordia de Dios extendida para todos los hombres, aún para los más impíos. La historia la conocemos todos de alguna manera, ya que es la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales fueron destruidas a raíz de tanto pecado y tanta maldad. En esta historia vemos que Dios envió 2 ángeles para que hicieran un reconocimiento de esa tierra. Y en efecto, no solamente confirmaran que la maldad era tanta que ya había llegado hasta Dios, ese sentir de maldad tan grande, pero también para que sacaran de aquel lugar a Lot, al sobrino de Abraham, ya que dice la Biblia que este era un hombre justo que afligía su alma todos los días con tanta maldad que había allí. Entonces entiéndase cómo Dios mandó a sacar a aquel justo. ¿Okay? Bien. Lo que quiero traer aquí es que cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra para que no sea destruida, Abraham le dice a Dios: ¿qué tal si hubieran 30 personas buenas allí? ¿La perdonaría, Señor? Y Dios es tan grande y tan misericordioso que le dice: mira, si hubieran 30, la perdono. Y él se da cuenta: oh my goodness, 30 es como mucho. ¿Y qué tal si hay 20? Y Dios le dice: si hay 20, la perdono. No, tal vez no. ¿Y qué tal si hay 10? Dios dice: si hay 10, la perdono. Y mire qué lindo, porque no solamente Dios estaba diciendo que perdonaba a los 10 justos, a los 10 personas buenas y las sacaba de allí. Él dice que perdonaría a esos 10 buenos y con ellos perdonaría toda esa ciudad. Esa es la misericordia de Dios. No podemos altercar con ella. Qué grande y qué bueno es, ¿no? La infinita misericordia de Dios. Infinita, no limitada, no finita. Infinita. Hay una historia también muy linda de el Señor Jesús cuando Él fue a unas ciudades de Tiro y de Sidón. Estas eran 2 ciudades en donde había también pecado, y el Señor fue y llevó el mensaje y lo demás. Y a Él le sale al encuentro una mujer cananea. Los cananeos eran considerados, eran despreciados de alguna manera por la descendencia de Abraham, ya que eran una cultura mezclada.
Cuando se habían metido a la tierra de Canaán, los cananeos se habían contaminado con las costumbres paganas, religiosas, etc. Entonces, por tal razón, el pueblo de Abraham los consideraban perrillos, los llamaban. Esta mujer cananea le sale al encuentro al Señor Jesús y le dice: Señor, mi hija está en casa, está enferma, yo sé que tú puedes curarla. Y el Señor le dice: yo lo siento, pero yo no he venido a traer mi comida a los perrillos. Yo he venido a traerle la salvación, mi misericordia a la descendencia de Abraham. Claro, el Señor estaba cumpliendo las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Y es aquí donde viene la misericordia hermosa. Mira, esta mujer considerada perrillo, esta mujer viene y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia. Y otra vez el Señor Jesús le dice: no puedo. Mira qué bueno es Dios, cumpliendo su pacto, porque Él es Dios de pactos y de promesas y Él las cumple sin fallar. Pero esta mujer sigue insistiendo y le dice: Señor, aún los perrillos comen de las sobras que caen de la mesa de su Señor. El Señor Jesús entonces, en su gran misericordia, no puede dejar pasar esto y le dice: mujer, grande es tu fe, hágase como has creído. Entonces, ¿cómo podemos refutar que la misericordia de Dios se extiende? Como hemos visto en todo este segmento, aquel que tiene hambre y sed de Dios, Dios está ahí para darle, para ayudarle, para alcanzarle, para darle su misericordia. En el libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 9 al 11, también dice: ¿o qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 14:42 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Así pues que, según la Biblia, el requisito principal que Dios tiene para escuchar o perdonar, ya sea a un individuo, un pueblo o toda una nación, es que se arrepientan de corazón, con fe. Así lo dice la Escritura. Lo afirma el Salmo 51:17, donde dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es que la misericordia y la capacidad de perdón de Dios son de tal magnitud que, aun estando el Señor Jesús en los momentos más intensos de su agonía en la cruz del Calvario, todavía tuvo el amor suficiente para perdonar a quienes lo ultrajaban. Según Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor pedía perdón para quienes lo humillaban y mataban, a pesar de que tenía todo el poder para condenarlos y destruirlos. Qué lindo es Dios. Lo ultrajaban, lo humillaban. Dice la Biblia que escupían, hacían burla de Él. Y Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, porque a Jesucristo en su momento le dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Y Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Él, teniendo toda la deidad, Él pudo haber destruido a aquellos que ultrajaban al Jesús hombre, que se burlaban de verlo en la cruz, y aún así intercede por ellos y le dice al Señor del cielo, a su Padre celestial, le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira, por eso es que Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por favor, no limitemos la gracia de Dios, no limitemos la misericordia de Dios. Acuérdate de nuevo que aquello que dice que Dios destinó a un grupito para salvar y al resto de la humanidad para condenar, no existe en ninguna parte de la Escritura. Lo que vemos en toda la Escritura es que la misericordia de Dios es infinita, la infinita misericordia de Dios. Por lo tal, de la forma en que todos los seres humanos hemos sido constituidos pecadores y merecedores del mismo castigo ante los ojos de Dios, de igual manera la justa gracia del Señor está disponible para todos y cada uno de nosotros. Así lo dice el Salmo 145, 8 y 9.
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia es. Ahora, hay quienes han dicho, ya eso lo hemos referido antes, de que Dios decidió salvar a un grupo de personas, ya que la humanidad entera era digna de muerte, de condenación. Entonces Dios, para mostrar su amor y su gracia, determinó salvar a un grupo de ellos. Y eso lo hace un Dios justo. Pero entonces destinó a los demás para eterna condenación, porque ahí se ve su justicia. Pero ¿cómo puede ser que Dios entonces le dé amor a un grupo? O sea, que Dios no es un Dios de amor para todos. ¿Y cómo es que le dio justicia solo a unos? O sea, que Dios no es un Dios de justicia para todos. Eso no es bíblico. Más aún, nótese que si el Señor ofreciera su misericordia y gracia solamente a aquellos que creen merecerla, o a quienes creen que los eligió de antemano y al azar, entonces no estaría dando misericordia y gracia, pues la misericordia es efectiva si se le da a quien ha transgredido la ley, ya sea divina o humana. Y la gracia hace su efecto si se aplica dándole perdón a quien no lo ha merecido, por lo cual ambos puntos nos incluyen a todos y a cada uno de los seres humanos. La misericordia de Dios es infinita. No la limitemos, por favor. Y si todo aquel que siente que necesita a Dios, se llega a Él, puede estar seguro que alcanzará la gracia de Dios y su infinita misericordia. Hasta el próximo segmento.